violencia de la guerra no tiene ningún valor. No gana el que mate más personas, no gana el que tenga más fusiles, no gana el que tenga más aviones. Gana el que logra convertir la acción militar en un hecho político. El inicio de la guerra había puesto las cartas sobre la mesa. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el Ejército se vieron cara a cara y midieron su potencial sin que uno pudiera vencer al otro. Los meses siguientes fueron de enfrentamientos cada vez más violentos. El New York Times escribe: en El Salvador, nadie se escapa de los horrores de esta guerra. México intenta establecer mesas de diálogo. Para algunos países como Francia, las demandas de la guerrilla son legítimas y deben de ser escuchadas. Para otros, como Estados Unidos, el Frente no es más que un grupo terrorista que debe ser aniquilado. La guerrilla sabe que las balas no son suficientes para ganar esta guerra. Por eso, una de sus armas más importantes consiste de un transmisor, antena, grabadora, micrófono y la idea de que una voz puede combatir las injusticias. La recién formada Radio Venceremos se empieza a escuchar en todo el país. Describe la violencia que calla la dictadura y de la indignación consigue sumar adeptos. Estados Unidos y el ejército de El Salvador no se quedan de brazos cruzados. Entrenan batallones de élite especializados en acabar con la guerrilla y buscan a los oficiales y coroneles más aptos para dirigirlos. Hay uno que destaca por encima de todos los demás y que sabe del peso estratégico que tiene la Venceremos. En algún momento se le escucha declarar que la radio es un alacrán en el culo que hay que exterminar. Soy Erendira Ibarra y esto es Venceremos. Un podcast producido por Tanto que Contar, Ibero 90.9 y Casa Centroamérica. En Centroamérica se refinaron estrategias de guerra que habían sido probadas en otras partes. Las derrotas del ejército francés y estadounidense en Vietnam, Laos, Camboya y Argelia llevaron a varios militares de esos países a concluir que la guerra había cambiado, porque los enfrentamientos a campo abierto ya casi no existían. Ahora el enemigo se escondía en la selva, las ciudades y se camuflajeaba entre la población civil. Algunos de estos oficiales escribieron manuales de guerra que decían: se debe tratar a cada civil como un amigo, pero en secreto considerarlo como un simpatizante de los rebeldes hasta que se compruebe lo contrario. Para que cada guerrillero pueda combatir, se necesitan 10 civiles simpatizantes. La población es al enemigo, lo que el agua es al pez. Episodio 2. La mujer detrás del manzano. Monterrosa era seguidor de las tácticas norteamericanas y conocedor a profundidad de las tácticas que los Estados Unidos habían utilizado en Vietnam, donde decían que el guerrillero es como el pez en el agua. Entonces, que para que el pez muera hay que quitarle el agua, o sea, aniquilar a la población. Había un coronel en el ejército, el coronel Domingo Monterrosa, que era un militar extraordinario. Simple y llanamente era el mejor estratega de toda la guerra. Y nos traía del culo, no nos dejaba dormir, nos tenía desestabilizados día y noche. El tipo era realmente un perfecto militar. No iba donde las putas, no tenía amantes, no visitaba a su familia, no bebía. Era un tipo muy jodido. Domingo Monterrosa se graduó con honores de la Academia Militar Salvadoreña en 1963. Más adelante complementó sus estudios en la Escuela de las Américas en Panamá, el lugar donde los mejores militares latinoamericanos eran capacitados por Estados Unidos. Y después viajó a Taiwán a entrenarse en tácticas anticomunistas. Cuando regresó a El Salvador, se unió al cuerpo de paracaidistas, en donde se ganó la fama de ser un líder que inspiraba a sus compañeros. Monterrosa
creó en sus soldados eso, ese espíritu de ser mejor, de ser aguerrido, de no quedarse en el trote, de todo tipo, de no dejar a tu compañero. Eso moldeó y creó una unidad de paracaidistas que se distinguió a lo largo de toda la guerra. Él es el capitán en retiro, Gerard von Santos Méndez. Me retiré en el año 2000 del ejército, estuve 15 años, milité en las filas del batallón Atlacate y de la Infantería de Marina y en la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel durante el conflicto. Desde hace más de 20 años, Gerard se ha dedicado a la investigación de la Guerra Civil de El Salvador. En sus libros recupera la memoria de algunas batallas y ha estudiado a detalle la vida del coronel Domingo Monterrosa. Para cuando inició la guerra en 1981, un grupo de asesores militares de Estados Unidos estaba ayudando al ejército salvadoreño a formar y entrenar a grupos de élite especializados en combatir a la guerrilla y buscaban los mejores perfiles para dirigirlos. La mayoría de los oficiales superiores salvadoreños no estuvieron a la altura del desafío de una guerra insurgente. Casi todos les tocó aprender. Y muchos aprendieron mal y otros no aprendieron nada y algunos aprendieron algo. Entonces ellos miraban en Monterrosa, o sea, que bueno, vamos a ver qué nos sale entonces con este señor. ¿Va? A medida que él fue superando las expectativas del desempeño de otros oficiales, se convirtió en la figura clave para Estados Unidos porque el Atlacate fue durante toda la guerra la unidad clave. Los estadounidenses y el ejército de El Salvador decidieron que Domingo Monterrosa era el militar ideal para dirigir el primer grupo de élite, al que llamaron Batallón Atlacatl. Y eso fue lo que le valió cuando dijeron, ¿a quién le podemos dar una unidad de tipo especial? Lógico, él era el único. Son unidades que se despojan de su artillería, de los morteros pesados. La movilidad adquiere una mayor preponderancia. Te despojas del peso para perseguir al enemigo en mejores condiciones. Que se llamaban batallones de infantería de reacción inmediata. Y eran las mejores fuerzas combatientes que ha habido en América Latina, by far. Esta es la voz de Epigmenio Ibarra. Y me dedico a la producción, al periodismo, al documentalismo. Y además es mi papá. Epigmenio es mexicano y cuando tenía 29 años llegó a El Salvador como corresponsal para cubrir la guerra. Era 1981 y faltaban 4 años para que yo naciera. Acompañó a muchos de los personajes más importantes del conflicto, incluyendo al coronel Domingo Monterrosa, a quien entrevistó en varias oportunidades. Era muy duro, era muy cabrón. Había 2 tipos de oficiales, los botas virgas y los troperos. Los botas virgas eran los que no caminaban con la tropa. Y Monterrosa era lo contrario de los botas virgas. Era un coronel que estaba al frente. Cuando se escuchaba que venía él, pues originaba cierto temor, no solamente en la población, pero también en los combatientes, porque se sabía que la lucha iba a ser dura si él estaba al frente de sus tropas. El Atlacatl se movía por todo el país. Sus operativos lograban generarle muchas bajas a la guerrilla y su reputación crecía después de cada combate. En poco tiempo, Monterrosa acumuló victorias y reafirmó la confianza que le habían dado los altos mandos del ejército y Estados Unidos. Entre sus principales objetivos estaba capturar a los dirigentes de la guerrilla, y él sabía que una buena parte de ellos estaba cerca del campamento de la Radio Venceremos. Él sabía el valor político-militar de esta radio. Y por eso que cuando el Atlacate llegaba, él siempre tenía la oportunidad de poder destruir la radio. Y su problema en la vida era encontrar la radio, porque la radio, se sabía, estaba pegada a la comandancia. La Venceremos era la victoria estratégica simbólica más importante que se podía obtener. Y segundo, pegarle a la Venceremos era destruir un símbolo y pegarle a la comandancia.
Para finales de 1981, Monterrosa encontró el campamento de la radio al norte del departamento de Morazán. Sin pensarlo 2 veces, desplegó un enorme operativo por toda la zona. Sabía que si capturaba La Venceremos y acababa con los dirigentes de la guerrilla, podía terminar con la guerra. No nos dejaba dormir, nos hacían muchas bajas. Él introdujo los primeros operativos helitransportados con tropas especiales, desembarcos aéreos. Sencillamente no nos dejaba dormir. En Morazán, Monterrosa puso en práctica una estrategia militar conocida como yunque y martillo, que había sido utilizada desde la Segunda Guerra Mundial. Yunque y martillo lo que busca es acorralar al enemigo a través de una fuerza que te empuja hacia un área. El martillo empuja y el yunque espera. Y te acorralan frente a una área geográfica que te pone en desventaja. No tenés para dónde más que enfrentar al enemigo. Al norte del campamento guerrillero, donde transmitía la radio, llegaron helicópteros con tropas del ejército. Ellos iban a hacer el martillo. Y en el sur, como yunque, los esperaban otros soldados. Los guerrilleros estaban acorralados. Y para el equipo de la radio, el reto no solo era huir, también tenían que cargar con micrófonos, grabadoras, cassettes, mezcladoras y, por supuesto, el Vikingo. Ese viejo transmisor de la Segunda Guerra Mundial que habían traído desde México. El Valiant Viking pesaba alrededor de 30 kilos, 60 libras. Cuando venía el ejército, pues se montaba en una mula o a veces un compañero tenía que llevarla, que era un peso excesivo, ¿verdad? Una caminata nocturna con tantos kilos o libras es mucho. Mientras el frente combatía al Atlacatl, Santiago y sus compañeros de la radio suspendieron las transmisiones y empezaron a empacar el equipo a toda velocidad. Nosotros abandonamos nuestro campamento y vamos avanzando para romper el cerco, porque estábamos rodeados por esos 4,000 hombres, ¿verdad? Un grupo de guerrilleros se enfrentó a los hombres de Monterrosa para intentar crear una salida por donde la radio pudiera escapar. Aunque el equipo de la radio había logrado superar la primera zona de combate, el lugar seguía lleno de soldados que tan pronto los descubrieron, les empezaron a disparar. Logramos salir, pero caemos en una emboscada y 3 compañeros mueren en combate y perdemos el transmisor. Entre los caídos estaban los encargados de transportar al Vikingo, que luego de casi un año desde su primera transmisión fue capturado por el ejército. El resto de la radio logró reagruparse, pero aún estaban cerca del batallón y la zona de fuego. La dirigencia, para salvar la vida del grupo del equipo de la radio, era que éramos alrededor de 15 personas en ese momento, ¿verdad? Nos manda para el mar, a centenares de kilómetros al sur, en una caminata que no me quiero acordar porque los pies destrozados y los ánimos por el suelo, pero nos envían al mar, sin transmisor. El campamento de la guerrilla en Morazán fue emboscado el 10 de diciembre de 1981. El equipo de la radio Venceremos caminaba sin transmisor rumbo a la playa. Monterrosa había logrado sacarlos del aire. El ejército anunciaba al país su victoria a través de su propia emisora, Radio Verdad, y en sus anuncios le mandaba un mensaje a los guerrilleros que estaban por la zona. Ríndanse, sus mandos los van a abandonar. Radio Venceremos tardó casi una semana en llegar a la costa, y ahí, enterrado en la arena, los esperaba otro transmisor que la comandancia había logrado meter por Nicaragua. Aunque habían perdido el Vikingo en la montaña, ahora tenían uno nuevo listo para transmitir. En ese momento, en mi mente, yo me veía transmitiendo, tomando agua de coco entre 2 palmeras, ¿verdad? Y bañándome en el mar, pero inmediatamente ese sueño se derrumba porque recibimos una orden de Morazán que decía: tienen que regresar a marcha forzada. Mientras la radio iba hacia la playa, el resto de la guerrilla se reagrupó para recuperar Morazán. Conforme avanzaban, iban descubriendo los horrores que el Atlacatl había cometido contra campesinos de la zona.
Era urgente que la radio regresara y transmitiera lo que la guerrilla estaba viendo. Y bueno, 3 días de marcha forzada, regresamos otra vez a Morazán y el 24 de diciembre volvemos otra vez a transmitir y comenzamos a informar al mundo lo que había sucedido en el Mozote. El Mozote es una aldea rodeada por 3 cerros, muy cerca de la frontera con Honduras. Es un lugar pequeño, de poco más de 20 casas, una iglesia y un convento. Santiago había estado ahí un año atrás, acompañando al sacerdote Rogelio Poncel a celebrar misa. Ahora regresaba con su cámara, grabadora, libreta y un par de compañeros más de la radio. El 27 de diciembre me corresponde a mí llegar a las ruinas del Mozote, ¿verdad? Ver la iglesia semidestruida, las casas todavía humeantes, y fue un espanto, ¿no? Ver esas imágenes que yo creo que en otras partes del mundo alguien las pudo ver en Guernica o escenas de la Segunda Guerra Mundial de los pueblos devastados por la violencia. Y así fui tomando fotos de las inscripciones que los soldados hicieron. Una de ellas decía: por aquí pasó el batallón Atlacat. Si quieren huevos, pídanlos por correo. También fui entrando en casa y tomando cédulas de identidad de las víctimas, fotografías, cartas de amor, cuadernos escolares. Las fotos de Santiago muestran el horror de lo que pasó. Había fosas a medio cavar con cuerpos que se asomaban de la tierra. Dentro de algunas casas encontraron los restos de familias enteras, incluyendo niños, y en las afueras del pueblo, pilas de cenizas y personas calcinadas. Nos dimos cuenta de la gran responsabilidad que estaba sobre nosotros y comenzamos una tarea muy dolorosa de ir dando nombre por nombre la edad del niño, la edad de la niña, y durante varias semanas estuvimos transmitiendo al mundo los nombres de las víctimas. Así empezó lo que Santiago llama una batalla por la información. Los reportajes de la Venceremos eran replicados por medios internacionales y levantaban preguntas sobre lo que sucedía en El Salvador. El gobierno no tardó en negar todo lo que transmitían desde la guerrilla. La radio Venceremos se enfrentaba a los grandes medios nacionales y además a La Voz de América, el medio oficial de Estados Unidos en América Latina. Pero la radio de la guerrilla tenía algo que no tenía ninguna otra emisora. Estaba ahí, en el terreno. Por eso, en los días siguientes a la masacre, se dieron a la tarea de mandar a reporteros a campo para recopilar evidencia, además de buscar testigos y sobrevivientes. Para el 31 de diciembre, prepararon un programa especial. Inició con un recuento del año, seguido de un mensaje de Rogelio, el sacerdote belga que acompañaba a la guerrilla. A continuación, nuestro compañero sacerdote Rogelio Poncel, en un mensaje dirigido a nuestro pueblo cristiano. Acabamos de pasar por una etapa difícil y dolorosa. Si bien es cierto que en términos militares el enemigo fue derrotado a pesar de haber armado un gigantesco operativo, también es cierto de que su mano criminal, donde quiera que pasó, dejó un saldo de centenares de muertos, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, parte de la población civil indefensa que no pudo escapar a la furia irracional del enemigo. Después de la homilía de Poncel, la radio hizo un enlace con uno de sus reporteros en campo que había encontrado a una sobreviviente. Y ahora hacemos contacto con una de nuestras unidades móviles, la cual desde la población de El Mozote trae nuevos testimonios sobre la masacre efectuada por la dictadura en el departamento de Morazán, donde asesinó a sangre fría a alrededor de 1000 campesinos salvadoreños. Adelante, compañeros. En estos momentos, la unidad móvil de Radio Venceremos se encuentra con una señora víctima de la represión en El Mozote. Compañera,
¿Podría decirnos su nombre? Rufina Maya. ¿Cuántos años tiene? 38. Compañera, tenemos entendido que usted fue testigo de la masacre y víctima de ella en la población del Mozote. ¿Podría narrarnos cómo sucedieron los hechos? El día viernes del 12 de diciembre llegaron a sacar a la gente a las 5 de la mañana de las casas, a alinearlas en la placita del frente de la ermita. Y de allí los tuvieron, allí los niños desnudos, aguantando frío, y allí los llevaron a las casas a encerrarlos. Antes de que llegara el batallón Atlacatl, empezó un debate entre los pobladores del Mozote sobre si quedarse o no. Un vecino les contó que en un retén un soldado dijo que habría un gran operativo en todo Morazán, pero no tenían de qué preocuparse si no salían de sus casas. La mayoría confió en él y decidió quedarse. Más adelante el Atlacatl llegó y les ordenó formarse en la plaza central, donde los interrogaron. Les preguntaron por la guerrilla y su comandancia. Después de unas horas, les pidieron que regresaran a sus casas. La gente creyó que con eso el operativo había terminado y que el ejército los iba a dejar tranquilos, pero en la madrugada los volvieron a sacar y separaron a los hombres de las mujeres, ancianos y niños. Los hombres los encerraron en la iglesia. De allí los tuvieron aguantando hambre y sed hasta las 6 de la tarde. Empezaron a las 12 del día, mataron los hombres. A las 2 de la tarde sacaron las muchachas a los cerros, las llevaron y las tuvieron hasta las 6 de la mañana otro día. Todas ellas las violaron, y de allí, después de que las violaron, las mataron. Pues los hombres los vendaron, de allí los mataron. Pues yo estaba viendo donde estaban matando los hombres, por una ventanita donde los tenían encerradas. Y de allí miraba yo cómo los hacían, cómo los tiraban, después los mataban. Al fin, pues, de allí, del caserío del Mozote, no salió ninguna persona, solamente mí, porque allí todas las mataron con toda familia. A mí me mataron los 4 niños y el marido, que se llamaba Domingo Claro, era impedido de la vista, él no veía, él solo veía con anteojos. En la entrevista completa, Rufina narra con detalle lo que el batallón Atlacatl de Domingo Monterrosa le hizo a sus vecinos, amigos y familiares. Desde su escondite, pudo escuchar cómo discutían los militares. Pues yo oí decir que era el teniente Ortega el que mataba a la gente, ordenaba pues que mataran los niños y todo. Y habían unos que decían que no querían matar niños, y el teniente Ortega dijo que él un solo balazo le iba a dar al que no quería matar niños. Rufina, ¿podría explicarle a nuestro pueblo cómo fue que logró salvar su vida? Sí, les puedo contar cómo me salvé. Donde los sacaron a nosotros, a alinearlos, donde los iban a matar, yo me quedé, me les escondí al lado de un palito de manzano y una mata de piña. De allí me quedé agachando una ramita con el dedo, allí me tapé y entonces no me vieron los asesinos. Rufina Amaya fue la única sobreviviente del Mozote, pero la operación de Monterrosa y el Atlacatl se extendió a otros caseríos cercanos. El batallón pasó por La Joya, Los Toriles, Jocote Amarillo, Cerro Pando y Ranchería. En todos esos lugares se repitieron escenas similares. Fueron asesinadas más de 1000 personas y la mayoría eran niños. Y entonces Rufina Amaya jugó un papel importantísimo durante todo el tiempo que vivió, denunciando la masacre, explicando cómo ella logró esconderse debajo de un arbusto, y fue una voz que luego fue a muchos lugares del mundo a contar pues, esta historia, y Rufina Amaya fue la voz de la verdad frente a toda esa maquinaria que quiso hacer desaparecer o negar esta masacre. Sobrevivientes de otros caseríos aparecieron los años siguientes y sus testimonios ayudaron a entender la magnitud de la tragedia. Rufina murió en 2007. Tenía 64 años y pasó la mitad de su vida buscando justicia.
El caso del Mozote y los caseríos vecinos llegó a la Corte Interamericana, que en el 2012 concluyó que el Estado salvadoreño debe hacer todo lo posible para investigar y sancionar a los perpetradores. 7 años más tarde, la Fiscalía de El Salvador logró obtener la confesión de algunos soldados retirados del batallón Atlacatl, que señalaron a sus superiores como responsables de la masacre, incluyendo al coronel Domingo Monterrosa. Para finales del 2025, cuando terminamos de escribir este episodio, una docena de militares de alto rango están acusados de crímenes de lesa humanidad por este caso, pero ninguno ha sido condenado. Rufina, ya para terminar esta entrevista, quisiéramos saber si tienes algún mensaje para los pueblos del mundo, para el pueblo salvadoreño. Yo tuviera un mensaje de pedir pues que no maten los niños ni las mujeres, que se solidaricen como con nosotros que somos víctimas de la represión. Y también quisiera pedirles a los soldados, a los soldados asesinos que piensen lo que van a hacer, que no maten los niños y que antes de cumplir esas órdenes que vean pues que lo que están asesinando. Detrás del Atlacatl llegaron otros 4 batallones de élite. Primero el Ramón Belloso, después el Atonal, seguido del Eusebio Bracamonte y por último, el Manuel José Arce. Todos repetían variantes de la misma fórmula: entrenamiento especializado en combatir a la guerrilla y asesoría por parte de Estados Unidos. Algunos incluso se crearon en ese país. Monterrosa le había mostrado su valía al ejército y a los estadounidenses. Su carrera solo iba en ascenso y sabía que con todo el apoyo que tenía, bastaba un enfrentamiento mano a mano para poder vencer a la guerrilla. Entonces la comandancia dio la orden de meterle todo el esfuerzo, no importaba qué ni cuánto costara, ni si era hombre, si era mujer, si era extranjero, si era periodista, si era el que vendía pupusas en la esquina. Pero había que hacer un trabajo de inteligencia militar para descubrir las debilidades de Domingo Monterrosa, porque lo único que podíamos hacer con él era asesinarlo.